intimidad hasta que llegó un senador catalán. Estuve solo como único senador de Izquierda Unida del partido durante un tiempo en aquella legislatura. Y después en el Congreso de los Diputados, cuando conseguimos 18 diputados con Julio Anguita al frente, hicimos una primera reunión y dice Julio Anguita y Nicolás Sartorio que cada diputado diga en qué comisión quiere trabajar, se ve más preparado para trabajar, para aportar, mejor realizado, y luego haremos los ajustes adecuados al final de la reunión, cuando escuchemos a todos los compañeros y las compañeras, tenemos también diputadas. Y yo digo, yo quiero estar con la Comisión de Interior y Justicia, en la de Defensa y en la de Exteriores. Y en el resumen final, dice, cuando ya hablaron todos, dice Nicolás Sartorio, Antonio Romero ha pedido el Estado, porque claro, el núcleo duro del Estado, si está Economía y Hacienda, están los 4 ministerios clave. Pero llama la atención porque yo, siendo un trabajador del campo, un sindicalista, no había pedido la Comisión de Trabajo, la Agricultura, o temas que los que conocía por mi experiencia vital. Pues yo tenía especial interés en estar en el seno de las comisiones que se ocuparan de la Guardia Civil, de la Policía, del Ejército, de la política exterior y de las relaciones con los países, de los bloques militares, porque España ha estado marcada por reyes absolutistas y canallas y por militares golpistas que han ahogado en sangre las ansias de libertad de nuestro pueblo, la historia de nuestro país. Entonces, ¿por qué las fuerzas de la Guardia Civil y de la Policía, en su mayoría, estuvieron con los golpistas contra la República? ¿Por qué estuvieron con los fascistas y con Franco? ¿Por qué el ejército fue un ejército que se levantó contra su pueblo y hizo masacres y delitos de crímenes contra la humanidad en la Guerra Civil Española? ¿Qué ideología había ahí? Por eso era tan importante trabajar ahí. Y ahí estuve, trabajando en los temas más importantes que surgían en el seno de la Guardia Civil, en el seno de la Policía Nacional. La Guardia Civil no tenía derecho a sindicato, no tenía libertad sindical, siendo Corcuera, un ministro que venía de la UGT, con el que tuve gravísimos enfrentamientos parlamentarios en el Senado y en el Congreso, por pedir la libertad y la asociación sindical de la Guardia Civil en España. Y luego, pues, surge el tema del GAL. Felipe González da una frase endiablada y terrible, cuando dice, la democracia se defiende también en los desagües y en la alcantarilla. Eso era justificar la guerra sucia, avalar el secuestro, el asesinato, el entierro en Calviva. Un Estado no puede hacer eso, porque se convierte en un terrorismo de Estado, que moralmente es aún más rechazable que el terrorismo de grupos pequeños que desafían a los poderes establecidos. Pero es muy importante que sepáis que Felipe González era la X del GAL, ahora lo ha demostrado con sus declaraciones. Barrio Nuevo estuvo condenado, y el general Galindo, que secuestró a Laza y Zavala, que los mató con los guardias civiles Dorado y Bayo, que están condenados a 75 años de cárcel por un delito de secuestro y asesinato y tortura. Le pusieron caña en la uña a los 2 jóvenes vascos, los asesinaron a cañón tocante en la nuca, los enterraron en Calviva, y ahora dice Felipe González que el general era una buena persona y que es inocente, cuando se ha demostrado judicialmente su culpabilidad en el terrorismo de Estado. Pues bien, era muy difícil luchar contra el terrorismo de Estado y luchar contra el gobierno que lo practicaba, porque ETA asesinaba de manera inmisericordia, con bombas, a guardias civiles, a personas inocentes todos los días, y la gente quería respuestas del gobierno. Pero nosotros no podíamos avalar que el Estado actuara como un Estado terrorista. De los 28 asesinatos del GAL, 11 de ellos no tenían nada que ver con ETA. Cuando secuestraron a Segundo Marey, que dice Felipe González recientemente, estaba detenido y Pepe Barrio Nuevo lo puso en libertad. No estaba detenido, estaba secuestrado en una cabaña. Felipe González tenía en su gobierno ministros con secuestrados. El GAL fue un tema muy importante en España, la lucha contra la guerra sucia, porque eso se ha hecho por los gobiernos militares, por la dictadura fascista, fosas comunes en Latinoamérica y en otros lugares. Luego está el caso Roldán, que es un capítulo específico, que hay incluso alguna productora de cine que se está interesando por el libro para llevar al cine este capítulo, porque no es normal que el director general de la Guardia Civil llegue y robe a manos llenas en la Dirección General de la Guardia Civil desde el primer día. Cuando llega a la Dirección General, Roldán había sido concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza,
y es el primer civil que se pone al frente de la Guardia Civil en España. Siempre habían sido militares y generales de la Guardia Civil los directores generales con gobiernos anteriores. Y cuando llega allí llama, ¿quién controla los fondos reservados? Y le dicen, el coronel Velasco, dice que venga. Y cuando llega a su mesa dice, ¿qué quiere usted, señor director general? Dice, ¿dónde están los fondos reservados? Dice, están en el Banco de España. Dice, ¿qué interés dejan? Fijaros la primera pregunta. Dice, ninguno, están a nuestra disposición para luchar contra el delito, contra el narcotráfico, para pagar a los confidentes que dan información en la lucha contra el terrorismo. Lo que se ha pasado, que en mi época, cuando se pagó más de fondos reservados, fue 20 millones de pesetas a una persona que dio una pista fiable para detener a un comando de la ETA en Navarra. Le dijo a la Guardia Civil dónde se escondían, la Guardia Civil fue, los detuvo a todos, los 5 miembros del comando, y le pagó 20 millones al colaborador. Y para eso se utilizaban los fondos reservados, no para enriquecerse los cargos públicos con ellos. Se llaman reservados porque se utilizan para labores de seguridad del Estado, en estos temas de información adecuada, de infiltración en grupos terroristas, en grupos de narcotráfico. Y dice, pues los vamos a traer aquí. Dice, ¿pero cómo? Dice, aquí en mi despacho, vamos a hacer una caja fuerte aquí. Dice, pero si esto está lleno de maderas nobles, vamos a destrozar el despacho. Dice, no, aquí de pie, al lado de mi mesa. Dice, ¿y cómo se controlan los fondos reservados? Dice, si usted es creyente ante Dios y no ante la historia, claro, con esos controles tan poco terrenales, Roldán vio el cielo abierto para meter la mano. Y decía al coronel Velasco, clave Navarra, 3 millones, clave Guipúzcoa, 2 millones, clave narcotráfico en Galicia, 5 millones. Se los dejaban, los metía en sacas de correo, se los daba a su testaferro, que era Jorge Esparza, lo llevaba a una sucursal del BBV, que estaba allí al lado de la Dirección General de la Guardia Civil, y se compraba chalés en Rota, en Chipiona, un piso de lujo en París, otro piso en Madrid, iba acumulando una fortuna, robando, en un caso de corrupción gravísimo, porque además se llevaba el 7% de los cuarteles de la Guardia Civil que se construían en España, que se reformaron o construyeron 47 durante su mandato, dinero de los huérfanos, etcétera. Y así empezó a robar Roldán. Un miembro de los servicios secretos vino un día al grupo parlamentario de Izquierda Unida, preguntó por mí y dice, yo soy un guardia civil que trabaja en un sitio delicado y tengo información y quiero dársela a usted para que la utilice para esclarecer todo lo que ha hecho Roldán en la Dirección General de la Guardia Civil. Y la pregunta es, ¿por qué eligió a Izquierda Unida y a mí en concreto ese miembro de los servicios secretos de la Guardia Civil? Para darnos información adecuada. Porque sabía que no teníamos amo, que no teníamos dueños, que no éramos presionables, no se negociaba con nuestra lucha al final contra la corrupción, cayera quien cayera, y no íbamos a negociar esa documentación que nos llegaba porque no hay razones de Estado. Los Estados tienen muy pocos secretos, con los dedos de una mano se terminan los secretos del Estado, que son 3 o 4, la reserva de queroseno para el Ejército del Aire, donde están los depósitos por si hay un aislamiento de combustible para el Ejército del Aire en España, los emplazamientos de los misiles, la gabinete de telecomunicaciones entre el presidente del gobierno y el Estado Mayor si hay crisis o hay guerra, y se acabó. Ya no hay más secretos de Estado, ya no hay más secretos de Estado. El resto es para tapar las corrupciones y la vergüenza a los Estados. Para ir concluyendo, deciros que Roldán se investigó hasta el final. Este hombre vino varias veces al grupo parlamentario, nos dio una información muy valiosa. Nos dijo además, cuando se huyó Roldán acaba de salir hacia Portugal o hacia París, desde Salamanca, con un grupo de colaboradores íntimos, y huye de la justicia española porque ya se acerca su procesamiento. Y yo dije en las Cortes, Roldán ha huido y el ministro ha perdido el control. Y Antonio Asunción, que era ministro del Interior, salió del pleno del Banco Azul y dijo, lo que ha dicho el diputado Romero no es verdad, Roldán está controlado, y si se ha ido y Romero lleva razón, yo dimitiré a continuación. Y dimitió a las 2 horas. O sea que fue un hecho clave, que forzar la dimisión de un ministro por un control parlamentario adecuado. En aquella época llamaban por teléfono a mi casa y me amenazaban de muerte, por lo que estaba luchando contra el GAL y contra la corrupción y contra el tema de Roldán, los guardias civiles que colaboraban con él, que estaban también corruptos. Y Carmen sabrá las llamadas que llegaron, que fueron muchas me las decía y otras no. Y a veces había silencio, el silencio se equipara a la amenaza de muerte, cuando alguien te descuelga un teléfono a las 3 de la mañana y no te dice nada, lo deja descolgado 2 minutos, 3, hasta que tú cuelgas, o él se cansa y cuelga. Y hubo muchas amenazas, pero también hay una anécdota
que es que llaman un día que estábamos comiendo en mi casa de Humilladero, y Carmen va y vuelve y dice, ¿quién era? Dice, va, otra de las amenazas a tu padre, le dice a mi hijo y a mi hija que estaban comiendo con nosotros, que tendrían 12 o 13 años. Y sonó el teléfono de nuevo, y mi hijo, muy joven, va al teléfono y dice, una mierda para quien esté escuchando. Y suena el teléfono a continuación y me dice, Antonio, me acaban de llamar a la mierda, me acaban de mandar a la mierda en tu casa ahora mismo. Y era el delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía. Y digo, hombre, perdona, que es que recibimos muchas amenazas y mi hijo estaba indignado porque habíamos recibido una amenaza anterior. Todavía lo veo en Málaga y le recuerdo esa anécdota. Gómez Arasí, un delegado de Agricultura que tuvo la Junta de Andalucía en Málaga, y me llamaba para una de las iniciativas parlamentarias que yo tenía pendiente en aquella época. En fin, llega la lucha por la batalla de Málaga y Felipe González ya lo tenía todo anotado. Primero ya lo hizo en la legislatura siguiente, donde yo soy candidato del Grupo de Izquierda Unida a la vicepresidencia de las Cortes, a la mesa del Parlamento, y dice Felipe González, no, vamos a poner a uno del PNV, Antonio Romero ni muerto. Iñaki Anasagasti ha hecho sus memorias y dice, Izquierda Unida propuso al diputado andaluz Antonio Romero para la mesa de las Cortes, al que Felipe González tenía pavor, y por eso no dejó que fuera vicepresidente de las Cortes, ya en aquella época. Él personalmente, estando firmado el acuerdo por todos los grupos, nos correspondía en derecho, teníamos 2,5 millones de votos, teníamos 19 diputados, y nos correspondía la vicepresidencia. Luego la alcaldía de Málaga la ganamos, 9 concejales nosotros, 7 el PSOE y 13 Celia Villalobos, sumando nuestros votos, el alcalde sería yo, el primer teniente de alcalde sería Martín Tobal. Pues Felipe González dijo, no, Antonio Romero no será el alcalde de Málaga con los votos del PSOE. Hasta tal punto de que al año de gobierno municipal, cuando ya se calmaron las cosas, pues Martín Tobal convenció a las agrupaciones del PSOE de Málaga Ciudad para hacer una moción de censura, quitar a Celia Villalobos y colocarme a mí de alcalde y a él de primer teniente de alcalde. Incluso tenía gracia porque me dice, Antonio, he gastado la tarjeta con los gastos de representación en comida con las agrupaciones del PSOE de Málaga y están todas de acuerdo. Pero he ido a hablar con Chávez y me ha dicho, bueno, yo estaría de acuerdo, pero aquí no está la competencia en Andalucía, lo de Málaga está en Madrid, en la Ejecutiva Federal. Y he hablado con la Ejecutiva Federal, dice, esto es un tema que lleva Felipe González personalmente. Porque él ha llegado a la conclusión de que su gobierno cayó víctima de una conspiración de 5 o 6 periodistas y del diputado comunista Antonio Romero. Lo ha dicho en varias ocasiones, tiene una verdadera obsesión. Y bueno, pues ahí terminó la historia de una alcaldía que hubiera sido clave para nosotros. Luego yo no fui portavoz parlamentario porque se apostó por Rosa Aguilar, fijaros lo que sucedió. Si yo me hubiera quedado de portavoz parlamentario, a lo mejor no hubiera venido a Málaga a las elecciones municipales. Y hay una anécdota solo que define a Rosa Aguilar. Y es cuando se quiere quedar a dormir en el Hotel Palace. Y tenemos una discusión en el despacho de Julio Anguita que yo planteo en el libro, y yo le digo, tú no te puedes quedar en el Palace, porque yo con mi dinero hago lo que me da la gana. No, tú no te puedes quedar en el Palace porque tú eres portavoz de Izquierda Unida y no representas en ese hotel tan lujoso a un jornalero andaluz, a un albañil de Madrid, a un maestro de Soria, a un minero de Asturias, que es nuestro electorado. No te voy a decir que te venga la pensión Gonzalo, que es a la que yo iba, con Ernesto y con Felipe Alcaraz, que es muy modesta para ti. Puedes irte a una cosa intermedia, pero al Palace no puedes irte. Yo puedo ir donde me dé la gana con mi dinero. Y Julio Anguita, que fue en su despacho la discusión, subió de tono, intervino y dice, Antonio Romero lleva razón, en el Palace no puedes quedarte. O alquila un piso con algunos diputados que quieran irse contigo, que fue lo que hizo al final, o te vas al Hotel Cristina, que es el hotel de los toreros en la Plaza Santa Ana, que tiene menos glamour que el Palace, pero una diputada de izquierda no... Pero en fin, ya apuntaba maneras. Ya no nos extrañó un poco lo que sucedió después. Y finalmente deciros que si se volviera a repetir la historia, yo haría lo mismo, aun sabiendo el desenlace, que terminaría sin ser vicepresidente de las Cortes, que terminaría sin ser alcalde de la ciudad de Málaga, que es la quinta capital de España, con cerca de 600.000 habitantes, como consecuencia de la denuncia del terrorismo, de la corrupción y del felipismo en el poder. Porque el patrimonio de un ser humano son sus ideas, su coherencia, su lealtad, su clase y a sus ideas políticas. Y no estar en venta, no cambiarse la chaqueta, no cambiarse la camisa,
y defender en tiempos malos y en tiempos buenos lo que pensamos. Yo he ido a muchos países del mundo con las delegaciones parlamentarias y en todos los lugares preguntaba por los nuestros. En unos sitios estaban en el poder, en otros en la cárcel, en otros en la clandestinidad, en otros tenían más votos, en otros menos, pero eran los nuestros. Eran la gente que estaban luchando en todos los lugares contra el capitalismo, contra el imperialismo, por el socialismo, por los derechos humanos. Y ahora mismo pues, tenemos una situación nueva. El capitalismo ha entrado en una crisis final. La crisis es una crisis del sistema capitalista, de su ADN, de su columna vertebral. Fijaros que el otro día incluso leía un expediente de regulación de empleo, no sé si lo habéis visto en el Portal de Belén, que decía, han aplicado un expediente de regulación de empleo despidiendo a todos los pastores, han hecho una cerca y han puesto un perro. Luego han despedido a todas las lavanderas del Portal de Belén y un chino que trabaja con una lavandería lo hará como empresa externa. Luego los reyes se despedirán a todos menos al negro, que es un sin papeles y trabaja más barato.